país. Eso no lo puede negar nadie, ni siquiera la oposición. Hemos tenido que trabajar muy duro para llegar hasta acá. No tengo que repetir la historia porque los salvadoreños la conocen bien. Saben de primera mano cómo es vivir en un país controlado por terroristas, sin libertad, sin esperanza, sin nada. Y lograr lo que aquí hemos logrado no ha sido el trabajo de pocas personas, sino una labor titánica de miles de salvadoreños. Algunos de ellos incluso perdieron su vida para salvarla de otros. Ahora tenemos un nivel de seguridad de que países de Latinoamérica sueñan. No lo digo para jactarnos, sino para que cada uno lo analice y sea consciente de lo que hemos logrado. Perdimos el miedo, detuvimos la caída libre en la que veníamos y comenzamos a volar incluso por encima de nuestras expectativas. El país más pequeño de América es ahora ejemplo para países más grandes que cuentan con más recursos, porque los logros en seguridad son irrefutables. Hoy, la normalidad de los salvadoreños es caminar a las 9 de la noche en su comunidad, o cruzar una calle antes prohibida, o jugar en el parque con amigos de otra colonia. Hasta hace poco tiempo, esas cosas sencillas en otros países eran impensables en El Salvador. Los salvadoreños vivían en zozobra por una estructura terrorista, eficientemente organizada, con tentáculos en todo el Estado y con un control casi absoluto del territorio, a excepción de pequeñas burbujas donde vivíamos unos pocos. Las pandillas salvadoreñas eran las más grandes, estructuradas y sanguinarias del mundo. Llegaron a ser tan poderosas que incluso conocedores y especialistas de renombre que vinieron aquí a estudiar el fenómeno aseguraban que era imposible vencer. Los pandilleros controlaban a quienes llegaban a visitar a la gente en sus casas. También controlaban qué organizaciones podían llegar a hacer trabajo comunitario. Controlaban las rutas de buses, de taxis, si podían entrar los Ubers o no. También controlaban qué productos iban a ser permitidos. Controlaban la venta de drogas, pero también de frutas, de carnes, de vegetales y mercados. Las pandillas tenían colaboradores para prestar dinero a los comerciantes que luego extorsionaban. Y tenían también niños con los que mandaban a cobrar la extorsión. Muy ricos, mientras la mayoría de familias vivían encerradas con miedo en comunidades donde todos los días estaba de luto. Esos traumas que nos dejaron tantas décadas de violencia nos llevarán muchos años a amar. Si no le dan la encuesta de salud mental, la primera que se hace en el país, que hizo el Instituto Nacional de Salud, ahí podrán confirmar. Yo lo he dicho varias veces, cambiar un país toma tiempo, en especial un país con tantas urgencias de todo tipo. Por eso, tuvimos que crear nuestro propio método, sin permitir que nadie, nacional o extranjero, nos ordenara qué hacer. Sin tener que cumplir compromisos bajo la mesa, porque los únicos poderes detrás de este gobierno han sido siempre Dios y el pueblo. Ningún otro presidente podía siquiera, no quería, pero si hubiera querido, no podía siquiera tomar decisiones, porque no venían aprobadas por sus financistas. Mientras que nosotros solo le rendimos cuentas a los salvadoreños. Por eso hemos podido tomar las decisiones que había que tomar. No rendimos cuentas a la comunidad internacional. No nos doblegamos ni ante los países que nos quieren decir cómo debemos resolver nuestros problemas, cuando ellos ni siquiera pueden resolver los de ellos. En El Salvador hicimos lo que ningún país de Latinoamérica pudo hacer, ni siquiera algunas potencias del continente. Cambiamos el viejo sistema político y le arrebatamos a los delincuentes el control del Estado. Pero ¿qué condiciones?
la fuimos consiguiendo poco a poco. Al inicio con la presidencia, luego gobernamos a pesar de los obstáculos, y finalmente con el triunfo de esta asamblea. Que con eso se logró además no solo la gobernabilidad, sino también la depuración del sistema judicial y del Ministerio Público. Sin esas cosas hubiera sido imposible luchar la guerra contra las pandillas. Ahora, el régimen de excepción, también aprobado por esta asamblea, nos ha permitido saborear al fin la paz, por primera vez desde que tenemos memoria. El Salvador es un país pequeño, que no tiene los recursos de las grandes potencias mundiales, pero aún así hemos ido arreglando lo que estaba mal, y cada vez somos más conscientes de que otra forma de vivir sí es posible.